Y bueno, te recuerdo que estábamos platicando en este momento con el doctor Jacobo Brofman Eppelbaum, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la UP. Y sobre este tema que estábamos hablando durante la pausa a Jacobo, las afectaciones que también tuvo y tiene todavía a las personas que vivimos el encierro, que tuvimos COVID en un momento dado de nuestras vidas, también esto afecta a nuestro neurodesarrollo. Indudablemente estamos justamente platicando de las personas, por ejemplo, de estos nutrientes esenciales que hablábamos. Existe uno que se llama triptófano. Este triptófano es el precursor de la vitamina D, que es el precursor de la serotonina. Entonces, al día de hoy hay muchos estudios que están vinculando el estilo de alimentación con los trastornos mentales. Entonces, en el encierro no tuvimos ni acceso al sol, que nos da vitamina D, ni a muchos alimentos. Entonces, también los cuadros de depresión se incrementaron. Y la pregunta al día de hoy es, si la pandemia, es decir, el virus del COVID, es un virus que afecta a la oxigenación, ese es su principal síntoma, y el cerebro también fue afectado por esto, que necesitáramos o hubiéramos necesitado alimentarnos para reponer esas conexiones neurales, en vez de salir y decir, ahora voy a vivir la vida al pleno y empecé a comer comida pues no nutritiva. Sí, porque sí me ha tocado convivir o platicar con personas que sí sintieron un cambio en alguna forma, ¿no? Cuando superaron el COVID, hay algo cambió y dices tú pues que es por la falta de oxígeno, porque aun cuando no fuera muy grave sí había ese Exactamente. problema de... Cada vez están saliendo más estudios en las revistas basadas en funcionamiento cerebral que aunque uno haya tenido COVID asintomático, al día de hoy presenta ciertos cambios a nivel atencional y de memoria por esta falta de oxigenación. Es un síndrome parecido, le llamaron la niebla mental, Ujú. ¿no? Es el brain fog. Entonces es como que esas personas que hacen buceo muchos años o las personas que les gusta escalar o que viven en países muy altos, falta este oxígeno. Entonces la cuestión aquí es, si hay micro lesiones tan chiquititas en todos los que nos hemos contagiado, ¿qué debimos o qué debemos hacer? Incluso en términos alimenticios, para reponer estas neuronas o estos axones que se han roto para recuperar esa función. Entonces hay muchos estudios sobre personas con lesión cerebral que alimentos ricos en glutamato, no de la sal glutamato monosódico, sino en glutamato como en verduras verdes como espinaca, favorece mucho esta reconectividad. Pero si yo me he vuelto más quisquilloso y digo no como esto y no como aquello, me quedé con esos síntomas o no le di las herramientas necesarias a mi cerebro, tanto con la estimulación cognitiva como la forma, digamos, las estructuras, las herramientas biológicas para reponerse. Sí se pueden reponer las neuronas. Sí, claro, eso es justamente, Hay un mito en torno a esto de que no, ¿no? si se muere el cuerpo de la neurona, ya no hay nada que hacer. Pero si el cuerpo está vivo y se cortó el axón, es decir, hubo una muerte de las dendritas y axones, esos justamente son los mecanismos plásticos. Eso es lo que se conoce como plasticidad cerebral. Si yo consumo estos alimentos, aunque hay personas que no les guste el sabor de la carne, son justamente de los que más favorecen la mielinización y la conectividad neural. Entonces, si sobreviven los cuerpos de las neuronas, se puede generar nuevas conexiones. Pero si mueren las neuronas, eso no quiere decir que no se pueda conectar con otras áreas del cerebro y aún así inducir una plasticidad. Ok, entonces, ¿cómo podemos reconectar o seguir con el desarrollo de las neuronas? ¿Cómo se reconecta? Primero, haciendo la misma actividad de muchas maneras distintas. Es decir, si yo sé multiplicar, hay que jugar multiplicar, hay que memorizar las tablas, hay que hacer problemas aritméticos con la multiplicación. Es decir, los distintos canales hacen que en estimulación cognitiva sea más plástico y flexible.
Segundo, darle los instrumentos, es decir, para que la neurona se reestructure necesito darle pues algo que pueda utilizar como algo para meterlo dentro de la neurona y poderse proliferar. Eso es justamente la alimentación, especialmente omega 3, las vitaminas B, magnesio, calcio, cobre y hierro. Son las que más se han visto implicadas en el aprendizaje, justamente. Entonces yo necesito ejercitar aquello que soy malo para reconectar, pero de distintas maneras, y darle las herramientas para volverse a reorganizar. ¿A cualquier edad puede ser esto? A cualquier edad, indudablemente, el cerebro es más plástico mientras somos jóvenes. Sí. Hay personas que dicen, no, es lo mismo un adulto que un niño. No, ya estamos con menos flexibilidad, menos plasticidad. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Es decir, el adulto va a necesitar practicar más veces y de maneras más distintas que un niño que lo aprende de una manera más natural. Pero no quiere decir que sea imposible en ninguno de los dos casos. Sí, es recomendable para las personas de cualquier edad que hagamos ejercicios con nuestra mente, pero de repente hasta ni siquiera leemos ya muchas veces. Exactamente, eso es lo que se conoce como reserva cognitiva. Una persona que tiene una vida muy diversificada y cada vez actividades más retadoras, cuando llega a la tercera edad, tiene unas conexiones y neuronas más saludables. Es decir, se ha visto que las personas que se alimentan bien y ejercitan mucho el cerebro en muchas actividades, tanto de actividades al aire libre y motriz, como actividades de desafío cognitivo, como la lectura, si tienen esta predisposición, por ejemplo, al Alzheimer, retrasan hasta un 40% la aparición de los síntomas o los síntomas son mucho más leves. Justamente, pero sí nos olvidamos porque a veces nos quedamos en la zona de confort y es muy rico quedarnos ahí porque ya es cómodo, es fácil. Es como un círculo vicioso, ¿no? Si yo no leo, si no ejercito mi mente, si no promuevo dentro de mi cerebro estar razonando, pues menos se me va a ir antojando realizar actividades que fuercen a mi cerebro. Exactamente, si yo a el cerebro en términos termodinámicos y fisiológicos tiene que ahorrar energía. Mientras menos desgaste de energía haga, es mejor biológicamente. Pero no funciona, nuestra salud no depende de eso, depende al revés, depende de qué tanto lo forzamos y automatizar. Es decir, yo le tengo que enseñar a mi cerebro de estar despierto y activo constantemente. Si yo le enseño que no sea así, va a preferir estar estático sin moverse. Entonces de eso se trata, mientras más yo haga más cosas, más le acostumbro a mi cerebro y mi cerebro lo hace de forma natural, el estar activo, inquieto y leyendo y haciendo y metiendo y sacando y poniendo. Y aunque suene cliché, ¿no? Entre más ejercitemos el cerebro, más jóvenes, por decirlo así, nos podemos sentir porque nuestro cerebro está activo, porque estamos razonando, porque estamos resolviendo. Exactamente, existen dos tipos de inteligencia que vienen desde el funcionamiento cerebral. Uno es el lógico verbal, que es justamente la lectura, las metáforas, las fábulas, todo lo que tiene que ver con lenguaje verbal. Y el otro es el abstracto conceptual, que son las matemáticas, la visoespacialidad. Entonces, yo tengo que ejercitar a veces, ir a manejar, pero sin el Waze o para ubicarme visoespacialmente y acordarme. Es una manera de ejercitar. Otra manera de ejercitar es justamente leyendo, porque hay distintas maneras de escribir los libros. Entonces, yo entender ese discurso es un buen ejercicio para el cerebro. Aprender segundos, terceros idiomas, etcétera. Todo lo que me sirve, hasta moverme y hacer ejercicio. Pues simplemente, Jacobo, antes no sabíamos los números telefónicos. Cuando muchos usábamos una agenda, pero en general, por lo menos 10 números telefónicos sí no sabíamos, y ahorita ni el personal a veces. Justamente hay un método para que se llama el efecto Flynn. Este autor Flynn investigó qué pasa cada 10 años con la inteligencia humana y vio que cada 10 años iba incrementando en términos mundiales. Pero de un tiempo para acá estamos yendo para atrás.
La tecnología debería impulsarnos a ser cada vez cognitivamente más desafiantes. Es decir, si ya no tengo que memorizar, pues tengo que ser más inteligente para planificar y hacer ejercicios más difíciles. ¿Por qué? Porque ya no necesito memorizar. Pero más bien nos fuimos para atrás. Ya no necesito memorizar, pero no desarrollé nada nuevo. Entonces estamos perdiendo en vez de avanzar en términos cognitivos. Eso tiene que ver con lo que hayamos platicado anteriormente, ya la poca atención que podemos poner a las cosas, por lo que volvemos a tocar el tema del TikTok, porque ahora son videos de 30 segundos y Exactamente. ya no aguantas más, o sea, Estamos entrenando a nuestro cerebro a aguantar ese periodo de tiempo. Entonces, cuando viene alguna nueva actividad que no necesita ese tiempo, ya no lo estamos pudiendo ni mantener. Incluso se dice, estas generaciones son del next. Si no te gusta, pues, sigue next. la next. Otro matrimonio. Exactamente, otro matrimonio, otro trabajo, otro. Entonces necesitan justamente actividades altamente desafiantes. Pero al mismo tiempo, si son altamente desafiantes y no tienen las estrategias para resolverlo, dicen pues next. Bueno, pues qué interesante está todo esto y hay que ejercitar, hay que leer, hay que jugar juegos de mesa, hay que hacer cosas para que nuestro cerebro trabaje y no Exactamente. quedarnos en esa zona de confort. Porque luego ya el trabajo también se vuelve mecánico. Exactamente. Este trabajo tiene que ser diversificado, tiene que ser retador, tiene que ser cambiante. Uno puede innovar. Al día de hoy ya existe esta flexibilidad a veces más con los superiores de, oye, me gustaría intentar esto. Hay que proponer, hay que cambiar justamente porque tener esta vida monótona ya se ha demostrado que es lo más dañino que puede existir para el cerebro humano. Y eso también tiene que ver con las relaciones personales, pareja y todo eso, que se vuelve monótono. Exactamente, justamente el estudio más largo de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, la única variable que se mantiene constante que nos hace felices son relaciones significativas. No es dinero, no es casa, no es relaciones significativas. Incluso los estudios actuales, las personas de la tercera edad que tienen una buena comunidad de amigos y de gente de su edad, son los que más se mantienen cognitivamente hablando y son más longevos. Entonces, ¿cómo yo mantengo mi relación con esto? Cambiando, haciendo que sea diversificada, poniéndonos retos distintos, muy buena comunicación, porque la comunicación es pensamiento, ya hemos hablado del lenguaje y el pensamiento. Y El siempre, lenguaje. sí, exactamente, el lenguaje es nuestra arma más importante como especie humana. El lenguaje es lo que determina nuestra mucha capacidad intelectual. Y se ha reducido también el lenguaje. Exactamente, porque al día de hoy nos comunicamos con emojis, no Ujú. con palabras. No, pero además en una conversación entre dos personas actualmente se reduce, no sé, sí, sustancialmente 50% de lo que se hablaba antes, porque son palabras repetitivas y palabras altisonantes también, que es aparte del repertorio actual. Exactamente, entonces eso tenemos que hacer, sentarnos y platicar. ¿De qué? De todo y de nada, filosofar. Porque esas relaciones cuando uno está divagando justamente genera nuevas conexiones e incrementa el pensamiento lógico verbal que hablábamos. Estén bien o estén mal, eso es lo de menos. Lo que importa es la argumentación, la calidad de la argumentación. Entonces, si yo no me siento a platicar con mi pareja de todo y de nada, y más bien me siento a ver la tele, no estoy ni ejercitando ni haciendo nada nuevo. Muy bien, Jacob, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, el doctor Jacobo Brofman Eppelbaum, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la UP. Luego hablaremos del amor y la pareja a nivel cognitivo y Claro que sí. neurodesarrollo. Va, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.